Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas noches. Estamos en una nueva entrega de nuestro programa La Colmena. Bueno, en esta ocasión vamos a analizar un tema muy coyuntural, de acuerdo a nuestra coyuntura política, valga la redundancia, por la que está atravesando nuestro país, nuestra querida patria. Para analizar este tema, lo voy a lanzar ya el tema, que es el voto nulo, que ha salido en mesas de debate estos últimos meses. Esto a consecuencia de la proscripción del instrumento político que representa a los pueblos indígenas, a los sectores populares. Pero para analizar este tema tenemos invitados especiales. Tenemos acá en nuestra mesa al compañero Vladimir Ochoa, tenemos a nuestro camarada Peniel Torres, más conocido como Chiqui. Entonces, pues, sean bienvenidos a nuestro programa nuevamente, La Colmena. Vladi, bienvenido. Querido Miguel, muy buenas noches. De igual manera, hermana Chiqui, estamos muy agradecidos en este espacio en el que podamos intercambiar ideas en un momento crucial de la política boliviana, que a partir del 17 de agosto va a haber un antes y un después para la historia política del país y la lucha política entre las clases nacionales y las clases antinacionales que conforman al Estado Plurinacional de Bolivia. Chiqui, bienvenido. Muchas gracias, hermano, gracias por la invitación. Saludar a nuestro querido hermano, camarada Vladimir, Miguelito, muchas gracias por la invitación, y a través del programa La Colmena saludamos al país, nos dirigimos para poder tocar temas tan importantes que es el voto nulo, que hoy todo el mundo está hablando en la casa, en la calle, en el transporte en el público. Todo el mundo quiere saber estos temas que son importantes, y creo que también es necesario hablar y debatirlo y poner en conocimiento a la población boliviana que hay más allá en el trasfondo del voto nulo, ¿no? Ya, yo les propongo, Vladi, Chiqui, que hagamos un análisis, Vladi, desde el punto de vista jurídico. Ha habido en medios de comunicación ese cuestionamiento, esa observación, inclusive esa estigmatización, ¿no?, de que esa opción del voto nulo, que en muchas organizaciones sociales, tanto territoriales y sectoriales, han determinado de manera orgánica optar por esta opción, que es el voto nulo, como un voto de rechazo a estas elecciones que están siendo manipuladas, amañadas, uno por el Tribunal Supremo Electoral en contubernio con el Poder Ejecutivo, y la extrema derecha, ¿no?, que no tienen ningún interés de mejorar la vida, la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, los pueblos indígenas, sectores populares, ¿no? ¿Cómo lo ves eso, Vladi, desde un punto de vista jurídico? ¿Es delito esta opción del voto nulo? ¿Está contemplado en la Constitución, en la Ley 026? ¿Cómo es esta cuestión, Vladi? Bueno, en primera instancia, votar por el nulo no se constituye absolutamente en la comisión de un delito, para nada, más todo lo contrario. La ley 026 reconoce al voto nulo, al voto blanco y al voto válido. Es más bien la expresión de la democracia, es la expresión de la libertad de pensamiento del ciudadano, por lo cual uno puede tomar una decisión si no considera estar representado por un lado, y por el otro lado se considera un apolítico. Por eso decimos que es la expresión también de la libertad de expresión, desde el enfoque jurídico, desde el enfoque de los derechos humanos, ¿no? Pero creemos de que en este momento la población debe entender dos elementos fundamentales, ¿no? Primero, que es evidente que ha entrado el Estado Plurinacional, la sociedad boliviana, en una campaña ahora en contra del voto nulo, con el objetivo de desmerecer esta arremetida, esta creciente disposición de la sociedad a votar por el nulo y el blanco, que está por encima de los candidatos presidenciales, ¿no? Pero hay que entenderlo en su desarrollo histórico, ¿no?
A ver, la Carta Democrática Interamericana señala que el primer elemento, el primer medidor, la primera causa para la cual se puede considerar a un Estado, una sociedad que está en democracia o es democrática, es la independencia de poderes. Segundo elemento, el respeto de los derechos políticos de los ciudadanos a elegir a su candidato y a ser elegidos. Y como un tercer elemento fundamental, tiene que ver con la independencia o garantizar unas elecciones transparentes y sobre todo imparciales. Volvemos al primer punto. En el desarrollo histórico de Bolivia en los últimos 5 años hemos visto que el gobierno nacional, que ojo, ya nos representa las mayorías, primero. Segundo, no tiene la hegemonía desde el enfoque político, ha tenido la opción estratégica de someter al Tribunal Supremo Electoral, primer elemento. Segundo, al Tribunal Supremo Electoral para utilizar e instrumentalizar al Estado en la balanza y en el equilibrio de la acumulación de fuerza política. Intentando lograr ventaja, ellos someten, ponen como serviles al Tribunal Supremo Electoral, al Tribunal Constitucional, pero el gobierno nacional termina fracasando. Por eso se baja de la candidatura el señor Luis Arce y pone a Eduardo del Castillo, que no puede despegar más allá del 2%. Primer elemento de la ruptura democrática, institucional. El segundo elemento tiene que ver con un fenómeno muy interesante que incluso ha sido denunciado. En este momento el Estado está siendo instrumentalizado para equilibrar la correlación de fuerzas. Han utilizado como un primer aliado político a Manfred Reyes Villa. ¿Y cómo se demuestra eso? Que históricamente, y está en la sentencia constitucional, que se lo exonera, se lo libera de los 12 procesos de corrupción, lo cual lo habilita como candidato a alcalde y ahora a candidato a presidente, de manera ilegal. Segundo elemento, la ley 1096, artículo 56, señala que las agrupaciones ciudadanas, para poder participar en las elecciones nacionales, deben solicitar la conversión de agrupación ciudadana a partido nacional con una anticipación de 6 meses previos a la convocatoria. La resolución 202 del 2025 del Tribunal Supremo Electoral señala claramente que se fija del 3 de abril, dicha resolución, fija la elección nacional el 17 de agosto, que quiere decir que el partido de Manfred Reyes Villa debería haber hecho la solicitud el 3 de octubre. Sin embargo, hace la solicitud el 5 de octubre. ¿Por qué nosotros ponemos este hecho real para señalar como base de lo que está impulsando al voto nulo? Primer elemento fundamental. Con esto acreditamos que el Tribunal Supremo Electoral no es un tribunal imparcial. Segundo elemento, está llevando a elecciones con características y aspectos ilegales. Entonces, desde la legitimidad y la legalidad, estas son elecciones que son ilegales. Desde lo jurídico, si un acto es ilegal, los actos que devienen de este otro acto, por naturaleza y sentido común, son también ilegales. Pero hay un elemento de fondo, y el elemento de fondo es el que se ha proscrito al movimiento popular y al movimiento campesino. ¿Por qué nosotros hablamos del movimiento popular y del movimiento campesino? No como un eslogan, sino como la expresión del estudio y la comprensión de la historia política y de la naturaleza política y social de Bolivia. Los únicos que defienden los intereses nacionales y han construido y han logrado los avances de Bolivia ha sido precisamente el movimiento campesino y el movimiento popular, obreros, mineros. Un ejemplo pequeño, el 52, que ha generado y ha modernizado al Estado. Pero eso no lo hicieron las oligarquías, principalmente los famosos varones del estaño. ¿Quiénes han puesto el pecho? ¿Quiénes han sido los que han promovido las acciones políticas? El movimiento popular, el movimiento campesino. La nacionalización fue producto precisamente de los hidrocarburos, de los recursos nacionales, de la victoria política democrática. Pero hoy en día
el movimiento popular y campesino está siendo desplazado, está siendo proscrito y estamos en una arremetida de un proyecto neoliberal. Cuando nosotros hablamos del proyecto neoliberal, hablamos de lo primero. Este proyecto neoliberal se puede observar de manera muy sencilla en todos los debates presidenciales, primer elemento. Segundo, en los programas. Y todos estos candidatos presidenciales de derecha no hablan de industrialización, no hablan de desarrollo. De lo que hablan es de inversión extranjera y de venta de las empresas bolivianas, y de una categoría, un concepto demagógico que debería ser tomado con pinzas, que es el ser emprendedor. Entonces, la diferencia es precisamente en un gobierno que quiere achicar el Estado, pero ojo, el problema de achicar el Estado, ¿en qué consiste? Consiste en evitar que las oligarquías, en este caso boliviano, tengan frenos. Por eso Rodrigo Paz dice el Estado tranca. ¿Para qué? Porque el empresario de derecha, el rico, el burgués, el oligarca, pueda hacer y deshacer con el país y que él siga incrementando en desmedro de las grandes mayorías. Un ejemplo, y ya voy acabando con esto, es la liberación de exportación que ha planteado Luis Arce Catacora. ¿Qué significa la liberación de exportación? Que los empresarios pueden vender los productos hacia afuera sin ningún tipo de control. Ahí desaparece el Estado tranca de los cuales hablan los neoliberales, ¿no ve? Entonces, en esa época, ¿qué se ha visto? Que los ricos se han hecho más ricos y los pobres más pobres. El ejemplo más claro, la crisis de la carne. Cuando los carniceros decían, la mejor carne se lo llevan hacia afuera. Muy bien, ¿quiénes ganan plata ahí? Porque no había ninguna restricción. Los grandes empresarios, y la carne de peor calidad y con incremento se la pone al pueblo. La inversión extranjera, por el otro lado, significa perder la independencia política, porque por sentido común sabemos que ningún empresario va a venir a invertir tu plata sin ningún tipo de interés. Es hipotecar al Estado. Por eso nosotros decimos que en el fondo el voto, la elección es solamente la forma de la lucha política. Pero ¿entre quiénes es la lucha política? Entre las clases nacionales concentradas en el movimiento popular y campesino que defienden los intereses de la patria versus las clases antinacionales concentradas en las oligarquías, cuyos dirigentes políticos son Manfred Tuto y Doria Medina, y cuyo proyecto político es de que a la oligarquía agroindustrial no se le ponga ninguna barrera y que se generen inversiones privadas hipotecando al Estado y se disminuya el Estado a la mínima expresión. Han hablado de eliminar el Ministerio de Justicia y demás, pero no hablan del Ministerio de Gobierno, no hablan del Ministerio de Defensa, porque van a ser los aparatos represivos. Por eso nosotros decimos, el Estado es importante, ¿para qué? Para que estas oligarquías no solamente acumulan económicamente de manera desmedida y se monten por encima de todos acumulando poder político, que para ellos significa más poder político, más poder económico, en desmedro de las grandes mayorías. En cambio, un Estado te regula, mantiene un equilibrio, que es lo que hemos vivido en los últimos 20 años. Ha mantenido. Puedes invertir. ¿En qué lugar del país se ha expropiado a un empresario, una empresa privada? Lo que sí se ha hecho es de que, un momento, señor, antes de que tú vendas tu producto hacia afuera, lo que tú vas a hacer es cumplir una cuota a favor del pueblo. Y tú no vas a hacer lo que tú quieres. Hay un equilibrio entre el Estado, entre la cosa pública y la iniciativa y el desarrollo privado. Un equilibrio. Y eso es lo que está en juego. Por eso, Estado nacional con soberanía económica e independencia política versus Estado hipotecado con recursos hacia afuera, como lo hemos visto con relación a Claudia y Elí. Bueno, muy interesante la explicación, querido Bolche. Pasamos con Chiqui. Esta decisión del voto nulo, Chiqui, ha sido muchos lo malinterpretan que ha sido una orden del hermano Evo Morales, que todos votemos por el nulo, o ha sido una orden hacia las organizaciones. Sin embargo, esto ha sido un análisis
muy exhaustivo por parte de las organizaciones sociales que han debatido el por qué se debe optar por el voto nulo. ¿Cuál es tu percepción al respecto, querido Chiqui? Bueno, primero muchas gracias, hermano. Hay que darle mucha importancia a las declaraciones que están haciendo algunos personajes que intentan satanizar y criminalizar esta decisión sana y democrática que ha tomado el pueblo boliviano, las organizaciones y sectores sociales. Ahora, en este momento de la coyuntura tan complicada como se encuentra el país, la mayoría de nuestros sectores y organizaciones sociales se preguntan, ¿qué hacemos? Este 17 de agosto no tenemos candidato en la papeleta. Toda la izquierda revolucionaria de Bolivia no tiene representante. Los únicos que se encuentran ahí en la papeleta son candidatos de derecha y sus aliados. Aquellos aliados como Lucho Arce, Andrónico Rodríguez, Eduardo del Castillo y la misma Eva Copa, quienes le hicieron el flaco favor a la derecha desde un inicio, primero, hablando en términos jurídicos, proscribiendo al líder que tiene más arrastre y apoyo social y popular. Segundo, tomando decisiones políticas y arbitrarias, sobre todo inconstitucional, vulnerando derechos políticos y derechos constitucionales, no solamente a Evo Morales o al líder del movimiento indígena originario campesino, vulnerándolo el derecho a todo el movimiento popular indígena del país, a esas 36 naciones indígenas originarias que en nuestra Constitución se les reconoce. Intentan el gobierno y la derecha, intentan retrotraer a Bolivia, al país, aquellos años, no sé si más recuerdas, de la revolución del 52, querido Vladimir, en aquellos tiempos cuando nuestros hermanos indígenas originarios no tenían el derecho a votar, ni a hablar, ni a participar de unas elecciones, ni a decidir quién le va a representar. Después de aquello, creo que hay que aclarar al pueblo, intentan retrotraer a la sociedad boliviana, la Bolivia, república oligárquica y racista de aquellos años antes del 52. Los tiempos no son los mismos, estamos en otros escenarios, ha habido tantas luchas revolucionarias que le ha costado a nuestro pueblo dolor, sufrimiento, luto y sangre, por supuesto, para llegar a este escenario donde tenemos un Estado plurinacional que reconoce a nuestros hermanos tanto del campo y la ciudad, y tenemos igualdad de derechos e igualdad de oportunidades. Al campesino, al indígena originario, les están vulnerando el derecho a participar de las elecciones, les están vulnerando el derecho a emitir su voto por su candidato elegido por ellos mismos, no impuestos como en estas elecciones del 17 de agosto, que por supuesto, como bien decía Vladimir, están llevándonos, orillándonos y obligándonos a votar por aquellos personajes que les van a devolver ese flaco favor que le hicieron, que con decisiones políticas arbitrarias e inconstitucional e ilegal ellos mismos habilitaron. Por ejemplo, Asúmate. ¿Qué decisiones tuvo y maniobradas tuvo hacer el gobierno para habilitarle a este tipo? Y inhabilitar a otros partidos que de repente tienen un mayor apoyo. Y por supuesto nosotros, de mi punto de vista, rechazamos las decisiones que ha tomado el gobierno, rechazamos el camino que han elegido de proscribir al líder de un movimiento popular tan grande que tiene un apoyo impresionante, lo ha demostrado en este último evento en Zona Sur, que han participado nuestros hermanos indígenas y allá han tomado decisiones importantes y han puesto a conocer a nivel internacional sus denuncias de que a todo el movimiento indígena originario campesino del país le están quitando el derecho a votar, el derecho a elegir su candidato. Si en estas elecciones del 17 de agosto, eso es lo que dice nuestro pueblo, no está mi candidato, yo no voy a votar y ni le voy a regalar mi voto al verdugo que me va a venir a reprimir. Pero tampoco le voy a hacer el flaco favor a aquellos aliados de derecha como Andrónico Rodríguez, como Lucho Arce. Hay que decirle a la población boliviana con claridad, Andrónico Rodríguez se ha desprendido de nuestro movimiento popular y se ha prestado para ser
el material útil para los objetivos del gobierno. Aquí hay un gobierno que ha masacrado a nuestro pueblo. Aquí hay un gobierno que le ha robado plata al país y que se ha enriquecido de la noche a la mañana a costilla del sufrimiento de nuestro pueblo, sumergiéndole a este pueblo a una profunda crisis económica. Y hay procesos y oficios de responsabilidad que deben asumir. Pero si Lucho Arce pone su candidato e impone a la población con decisiones políticas, por supuesto este candidato le va a hacer el flaco favor para conseguir impunidad y escaparse del país e ir allá, a Gringolandia, a paraísos fiscales donde ellos manejan su recurso económico, a disfrutar todo lo que han robado el país. Pero previo a eso, haciéndole el flaco favor a la derecha, entregándole el poder a cambio de impunidad. Eso es lo que hay que aclarar a nuestro pueblo boliviano. Cuando se reúnen nuestros sectores y organizaciones sociales y empiezan a debatir, por si hay que aclarar esto no viene una instrucción de Evo, esto no viene una instrucción del trópico, ni mucho menos de Cochabamba. ¿Dónde nace y de dónde se impulsa el voto nulo? Es del Departamento de La Paz. En una reunión y debate sano, democrático, con muchos sectores y organizaciones sociales. Y ellos de manera orgánica dicen, ¿cómo nos quitaron? Y nos vulneraron nuestro derecho y le quitaron ilegalmente a nuestro candidato su derecho y a nosotros también. Entonces nosotros no le vamos a hacer el flaco favor. Esto es lo que dice nuestra gente, querido Miguel. Primero, nos hemos equivocado con Lucho Arce y hemos vivido 5 años división, prebendalismo, corrupción y destrucción de nuestra patria. No podemos equivocarnos por segunda vez y no estamos dispuestos a vivir otros 5 años más de división, prebendalismo, corrupción y destrucción de nuestra patria. ¿Cuál es nuestra salida? Vamos a resistir. Este pueblo es valiente, este pueblo es consecuente y este pueblo conoce de lucha revolucionaria. Lo que nuestra gente está haciendo con el voto nulo, primero es resistir. Segundo, interpelar a este sistema racista, porque le está quitando el derecho a votar. Y con esa decisión de interpelar a este sistema racista, maniobrado por supuesto, nuestro pueblo está resistiendo, se está preparando. Y nuestros compañeros dicen, y lo quiero decir públicamente, la palabra de nuestros hermanos. Con nuestro voto nulo prendemos la mecha y es el inicio de una verdadera lucha revolucionaria. No es como dice Humberto Claros allá afuera en medios de comunicación, queriendo tergiversar, queriendo mentirle al pueblo y engañar. Le reto públicamente al señor Humberto Claros que me demuestre en qué parte de la Constitución prohíbe el voto nulo. ¿En qué parte de la Constitución se le prohíbe al boliviano emitir su voto nulo, como a él le dé la gana o como al ciudadano le dé la gana? Vemos las encuestas. El voto nulo está creciendo y el porcentaje que va a agarrar y capitalizar el voto nulo va a ser mayoritario al porcentaje con el cual pretenda ganar la derecha. Y ahí es una muestra clara de que el pueblo no está dispuesto a ser gobernado por estos verdugos, pero tampoco está dispuesto a darle el voto a aquellos que le hicieron el flaco favor a esta misma derecha racista, discriminadora, fascista, a esta derecha que viene a robarle al país. En muchas ocasiones le hemos llamado a la reflexión a Andrónico Rodríguez, al gobierno. No son garantía ni tienen el respaldo de la izquierda revolucionaria de nuestro país. No son la garantía para el triunfo. Están a tiempo para reflexionar y no hacerle daño a este movimiento popular que alguna vez les ha dado la oportunidad para que estén donde estén. No le hagan daño, no sean malagradecidos con este pueblo. Bajen sus candidaturas, bajen a base. Porque si vuelve la derecha, por supuesto, ¿esto de quién es culpa? ¿De quién es responsabilidad? De ellos. Es de ellos la responsabilidad porque ellos iniciaron haciéndole el flaco favor desde un inicio. Primero, en estar de acuerdo en la proscripción. Segundo, en materializar esa proscripción. Tercero, ¿qué decía Andrónico Rodríguez antes de lanzar su candidatura? Si me garantizan que esta semana meten preso a Evo, acepto ser presidente. Intentando surgir, pisoteando y desplomando. Si es capaz de destruir
al quien le formó y le dio la oportunidad, si es capaz de traicionar a este pueblo que le dio la oportunidad de ser alguien cuando no era nadie, este tipo va a ser capaz de vender al país al precio que le va a dar la gana. Y por supuesto no vamos a votar por traidores. Están a tiempo para reflexionar, para bajar sus candidaturas y habilitar al verdadero líder del movimiento popular y al único representante de la izquierda revolucionaria de nuestro país. De lo contrario, por supuesto, vendrá la derecha y eso es culpa de ellos. Andrónico Rodríguez, para mi punto de vista, es ese hijo malagradecido que no sabe valorar lo que tuvo o lo que le dieron. Y por supuesto, nosotros como jóvenes vemos y analizamos esta situación que atraviesa el país y no vamos a regalar nuestro voto a quienes pueden ser los posibles destructores del país. Vamos a resistir junto a nuestro pueblo dando un voto de resistencia, voto nulo, con X en toda la papeleta o con Evo en toda la papeleta, y esto es nuestra primera lucha de resistencia frente a lo que se viene. Estamos iniciando. Con el voto nulo iniciamos la lucha revolucionaria y le llamo a Eduardo del Castillo, le llamo a Andrónico Rodríguez, a Eva Copa, a luchar con el pueblo. Nos vemos en cancha, nos vemos en la trinchera, porque sé que no van a ganar. Y si se viene la derecha, responsabilidad de ellos. Es lo que puedo mencionar, hermano. Quisiera complementar. Adelante, Vlad. Sí, a ver, creo que es importante, en base a lo que ha planteado Chiqui, tener claridad sobre algunos aspectos fundamentales. La política revolucionaria, popular, que defiende los intereses de las grandes mayorías, se desarrolla dentro de la lucha política en contra de la derecha tradicional, organizada, sí, pero al mismo tiempo contra el oportunismo. En este caso, evidentemente, la población debe entender, los jóvenes más que todo, es de que hay un discurso desplegado por el MAS, con Eduardo del Castillo, y el discurso de Alianza Popular, señalando que evidentemente la lucha es contra de la derecha. Ahí sí coincidimos, pero desde nuestra visión, desde los actos, Eduardo del Castillo, el MAS y Andrónico Rodríguez son la expresión del oportunismo, de la contrarrevolución, de la traición a los principios del pueblo. Son otra variante de la derecha, pero con una característica tal vez más oportunista. ¿Y por qué lo señalamos más oportunista? Porque en estos dos tipos, el MAS de Luis Arce, el arcismo, y el Andrónico Rodríguez, con toda su juntucha, se arrogan las reivindicaciones populares cuando en realidad ninguno de sus actores ha formado parte de las luchas sociales, pero se arrogan la defensa del movimiento popular. Algo también que habría que aclarar esto, querido Vladimir, de que la juventud tiene una fuerza muy impresionante, pero también es importante decirlo que ser joven no es suficiente para la situación que afronta el país, la coyuntura. Bolivia no está para ensayos, Bolivia no está para improvisaciones. Muy de cerca hemos escuchado las propuestas de Andrónico, lo que improvisa, pero Bolivia no está para ensayos. Y ser joven no es suficiente para la necesidad de nuestro país. No hay propuesta que vaya en beneficio de la población y por supuesto de nada también al movimiento al socialismo con Eduardo del Castillo, de nada le sirvió robar la sigla. Pero precisamente esa es la diferencia de hacer políticas revolucionarias desde el movimiento popular y campesino, y esa es una política oportunista, con una demagogia, con un discurso, pero que en los actos es totalmente lo contrario.